Bomini, na section de pergunta para o que te trata o tema de ainda o pastor Marcos Escobar falleceu de Indonésia. Romana, nos tem pergunta para pastor Escobar. Pastor, ¿se encuentra? Así es, aquí estamos, hermana. Amén, gracias. Romana te pregunta en cuanto a lo que nos escucha, la que pregunta nada, ¿gopi cortico sí, Romana? ¿Nos sin pregunta? ¿Costan con Bom, nos que sa? me dê pergunta, não? Para entrar, pastor, que é oração não está com não é assim, então da inverti é cristiana adventista não também é oração de 30 dias, que é oração de será? Sí. La hermana quiere saber, pastor, cuáles son esas oraciones, cuál es el contenido de las oraciones de 30 días del Ramadán. ¿Oye usted? Sí, para cada día había una oración escrita. Cada uno de los miembros que se inscribían a esa campaña de oración por el Ramadán recibían las 30 oraciones que eran oraciones para cada día. Este servidor no ha leído esas oraciones porque son para los que ingresaban como miembros a esa campaña del Ramadán. Ito bisa ko no saki ko orasyon ng takwantene, pero ay geluk hindi nang mistera inscrevi para participar de orasyon ng anto esnan ko inscrevi para participar tur dia tabatahanya unja orasyon di Ramadan aki panangas. Pero en otras ocasiones he leído las oraciones que han escrito para seguir, por ejemplo, las campañas de las 40 madrugadas o las campañas de 40 días, entre otras campañas que han hecho. Y las oraciones son oraciones pidiendo por los líderes de este mundo, no pidiendo por la misión, no pidiendo por el mensaje de los tres ángeles, pidiendo por los líderes de este mundo, por los líderes políticos y religiosos. Sí, ito bisa ko ela llega de lesa tipo de oración aquí sí que te voy a recomendar, por ejemplo, 40 madrugadas de oración, 40 días de organización que na llega de organizar. Anto dinge oración aqui eigenlijk lo que nanta pidi para líder ng di naciones de mundo. Nanta si oración para mensaje de tres ángel bay, etc. No, nanta así oración para líder ng di mundo. Sí, está, hermana. Entonces, las oraciones son oraciones ya escritas, ya escritas de antemano, pero son oraciones que indican de que la persona está orando por los asuntos de este mundo, por la paz en este mundo, por la paz entre las naciones, como para vivir en este mundo, haciendo planes para este mundo y no para el reino de los cielos. Oración aquí te encerra más bien para portar paz en el mundo aquí, que me oración te escribí adelantar. Anto ende kuta si oración ahorita vaya así oración pe costan di el mundo aquí pa por paz en el mundo aquí, pero no pa el mundo kuta bin, no pa el venida de Jesús, etcétera. Pues, nanta oración Y otra de diferente. las temáticas es que las personas deben de seguir al líder, de seguir al líder. La palabra de Dios nos manda de seguir un escrito está. Seguir la palabra de Dios, no seguir a los líderes de esta tierra, no Assim, seguir a los hombres, sino seguir un escrito está. Así ha dicho Jehová. Y oración aquí también te guía gente para seguir líder, no.
E conforme a ensinança de Bíblia, nós não mester seguir gente, líder do mundo, pero nós mester seguir a palavra de Deus. O tabisa tá para escrever. Assim mesmo, irmã. Entonces, a esto se le llama formación espiritual de los jesuitas, los ejercicios espirituales de los jesuitas. Essa aqui, pastor, te explica-nos tá lo que te guardo chamar formação espiritual. Eigenlijk é exercício espiritual de jesuíta a penetrar eigenlijk de igreja adventista. De modo que la persona común debe de seguir lo que el líder le dice, aún en estas oraciones ya prescritas, seguir lo que el líder le pone en su corazón, decir, creer o hacer. E minha pessoa me se sigue o líder de lo que eta bise pa errasi e lo que etinco quer. E gente tá guardo condicionar para vai trás de líder. Y en este caso, darle honra al Ramadán, darle honra al Islam, honrar a la religión del Islam como una religión, supuestamente una religión que contiene la verdad. Eso es cambiarle la mentalidad al miembro adventista, hacer creer de que las religiones contienen la verdad. La palabra de Dios dice que no hay otro camino sino Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. No hay Amén. otro, no hay otra religión sino la religión de Cristo. Sim, Amém, pois amém. é forma de essa oração que te laga gente não quer que a religião que é pessoa adventista que te incorporar su mes de oração aqui te começa a querer que o Ramadã é uma religião de verdade. Caminho dessa aqui é uma mentira. Te condicionar a mente para querer mentira. A Bíblia te diz nós que a única religião verdadeira é a religião de Cristo. Mas sobre a Jesus é caminho, esta é verdade e esta é vida. Amém. Y no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. Él es la salvación, Él es la vida. Jesus é vida. Não tem outro nome do na gente boa de cielo por meio de qual nos porta salvar. O não tem nome de Cristo Jesus. Amém. Este es el mensaje para el pueblo de Dios que se encuentra en la religión musulmana también. Esse aqui tem mensagem para o povo de Deus que tem a religião de muçulmano e também. Este mensaje está siendo llevado al mundo entero. Es un mensaje en todos los idiomas, en alta voz, para todo el pueblo de Dios que se encuentra en las diversas religiones. Salid de en medio de ella, pueblo mío. Essa aqui tem chamada no povo de Deus que está dentro da religião e sali a fome, pueblo. Seita é chamada. ¿Para qué? Para que no seáis partícipes de las abominaciones de la tierra, que no sean partícipes de la idolatría, de la hechicería, de la apostasía. Para nós não estar participante de renascimento de brua, para nós não estar participante de adoração de Deus não falso. Sem mestre, sali a fo. Pastor, eu tenho uma pergunta acá. Rumah, me tinha uma pergunta para Rumah, tá bom? Não, vai que pergunta numa. Me tá seguir depois. Até me pergunta tá, então, atender a bisa que ainda não me serve escrever para tomar parte na assunto de orações. Lá me traduziu. Sí. El hermano Sí. dice porque él ha oído que los hermanos tenían que inscribir para participar de la oración del Ramadán. Awo, Sí, tava tem obrigação como agora obrigar que nós mestre assim coi, ou tá voluntário tá. Era una obligación o sí, era sí, traduzir. que podían participar.
Esa es la pregunta, Era pastor. voluntario, no era obligatorio, era voluntario, pero era una campaña dirigida desde la Asociación General para que el pueblo adventista honrase al Islam, siguiendo la costumbre del Ramadán. Y aparte de eso, al mes del Ramadán le llamaron el mes sagrado, Mm. el mes sagrado de los musulmanes. Bueno, essa aqui estava uma campanha voluntária com a Conferência General da Igreja Adventista lança para o pueblo poder participar em 30 dias de oração aqui de Ramadã, considerando a luna de oração é como uma luna sagrada. Aceita, Temendi, sim. temendi cada ende tá para usar para nós escolher quando tá participar, se of não, quando tá seguir, ordem na mago de lida não, se of não, toch? Entonces el hermano hace una pregunta. Entonces, siendo voluntario esa campaña, entonces cada cual debía de escoger por sí mismo si iban a participar, sí o no. Así es, así es. Se nós tá seguir líder não, se ou não, Si seguimos a também. los líderes, sí o no. Así es. Sí, Ok. Sí. por parte Ok. de los líderes religiosos, por parte de los líderes religiosos, siempre hacen un llamado, un llamado a la voluntad del ser humano. Pero recuerde que la idolatría y la apostasía son dos cosas que son influenciadas por los líderes. Los líderes no van a mandar, no van a obligar, no van a obligar, pero hacen Guarda, caer al pueblo en apostasía. guarda que apostasia e idolatria no te guardo impone riba ningún gente. Lo que el líder nanta hace, nanta apela na e voluntad de gente. A gente por decidir si nanta hace sí o no. Pero en el Eu tá tiempo del Señor pensei, Jesús, oh, los líderes religiosos no solamente apelaban a la voluntad, usaban el gobierno civil, usaban el poder civil para castigar a aquellos que no seguían las enseñanzas rabínicas. Así como mandaron al Señor Jesús a la cruz a ser crucificado, usando del poder civil. Un momento, no está, usted me guarda morata assim. Pastor, puede volver a explicar esa parte? Me deixa ser porque para mí. É justo estrobar, me entende? Sí, pastor. La última parte de la contesta. Estoy escuchando una voz ahí. Reiki, guarda un rato así, bota una pregunta. ¿Vos, Reiki? Ok, ok. Sí. Ajá. Sí, pastor, esa última parte yo no lo capté. En el tiempo del Señor Jesús, el pueblo de Dios supuestamente no era forzado a seguir a sus líderes, pero sí lo hacían por medio del poder civil. Si de tempo de Jesus ainda não estava a ordem forçar para seguir na líder não, pero o poder civil estava a força não para si. Y por supuesto, expulsaban a los que ellos consideraban disidentes, los expulsaban de las sinagogas. Como expulsaron al Señor Jesús de todas las sinagogas, lo expulsaron. E assim, de tempo de Jesus, não estava a sacar também dissidente, não, ou estão com nota de acordo, não estava a sacar não for de igreja, não, maneira nasce com Jesus também. Ok. En el último año del ministerio del Señor Jesús, no se le permitió el púlpito en las sinagogas. En el último
Aí o ministério do Senhor Jesus não a permitir para predicar en el templo. Entonces, eso es lo que hacen en muchas de nuestras asociaciones y divisiones. Por ejemplo, al pastor David Gates. Al pastor David Gates no se le permite el púlpito en la división de Australia, en alguna división de Europa y en algunas partes en los Estados Unidos. Eso es lo mismo que aconteció en el tiempo del Señor Jesús, que al Señor Jesús no se le permitió el púlpito en las sinagogas. Então, bisa que assim na guardo assim tem diferente associação adventista também. Tem algum na Austrália, por exemplo, o pastor David Gates não te permitir para predicar e algum parte na de Europa também tá em caso. Bueno, gracias, Okay, pastor. me buyback na mi assunto de oração quando não tá obrigação não. Cortico. Me com sim, Sí, me ya. cortico. Nampa também hace su pregunta, pues mantenerle cortico, más mío. Que mende, lo que me quero visitar com salvação tá individual e nós não podemos ter a falta de banhuende, nós não podemos ter a falta de tatuagem, tá pensei, Bíblia tá pensando, não, profecia tá pensando para nós estudo, para nós mês, nós nem que seguir líder não. Salvação tá individual. A mim tem que escolher. No, Sí. zuster X tem que escolher para mim, of brother X. Amén. Si el hermano dice, pastor, que él va de vuelta a la pregunta que hizo anteriormente, que nosotros debemos de comprender, que debemos estudiar para nosotros mismos, que cualquier campaña que haga la conferencia no nos va a obligar a hacer lo que el hermano A o el hermano B dice. Cada cual es responsable por su propia salvación. Pastor. Sí, eso es cierto, pero la palabra de Dios nos manda a denunciar el pecado en Israel y a denunciar el pecado en las naciones. Sí, nos que palabra de Dios manda-nos para denunciar épica que toma lugar en Israel y épica que toma lugar en nación también. Tengo un versículo aquí en el Porque al final cada quien tiene que tomar su propia decisión, pero tiene que haber escuchado las dos partes. Cada quien me se toma su decisión, pero gente me se escucha por dos bandas para escoger. Banda me tem nada que llega. Escolhimento da de cada quem individual. El Para nós escojo não vai ter a falta de banhuende, passou me bobisa banhando que tá justo soti abisami que tá snegi qualquer ting que vai. No, pero Sí. esto dice que nos me se parte el mensaje para gente pues coge de dos bandas. Mas como de que pastor que me Me também compartilhar meu brother, me não abisa nenhuma só que mensagem não tem que word perder. Me ponto tá, o cada quem tem que escolher para na mesa, não tá. Sí, E não pero tá. Para mim pode ter a falta de banhuende. Tudo que mensagem que word para ti, me também tá parte mensagem que banda na meu irmão. E mensagem tem que word para ti. Pensei não sou word chamar. Ya nos tenemos Okay. para nos perseguir y una persona está guardando su chance. Brother aquí. No, tá, mas agregar pedido de novo, então se você seguir um profeta, mas vou pero mas compreender parte cabo. Tá bom assim, né? Ok. ¿No? El brother aquí tanto ha comprendido el punto, la explicación. En Isaías 58, 1 dice, clama a voz en cuello, o sea, que se grite, que no se detenga. Alza la voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y la casa de Jacob su pecado.
Pues aquí nanda en Isaías 58:1 te dice para grita duro, no detenernos más, alzanos voz manera un trompet y anunciar rebeldía del pueblo. En el caso aquí, es acción de conferencia general, aquí está una rebeldía contra el principio y el pilar de la iglesia adventista. Pues Mester denuncié para alertar el creyente hey, pagatino, pasó tin mentira ta circular y que bini for de camino menos boa espera. Y este termina avisando, y la casa de Jacob su pecado. Que me casa de Jacob su pecado. O sea, que Bíblia mesa anticipa aqui na el tempo de Jesus, den el templo, estava tem pecado toma lugar. Então Jesus a denunciar, Juan Bautista a denunciar. En su tiempo, Elías a denunciar, Amós a denunciar, Jeremías a denunciar. Entonces, en el tiempo aquí también, nos tenemos que denunciar y picar, mester alertar el pueblo, para sobre el pueblo tacón, nación. Exactamente. Amén. Amén. ¿Más preguntas? Si no, nos tercera. Pastor, última pregunta. ¿Hasta qué punto como organizaciones independientes nosotros podemos cooperar con la iglesia nominal? Bueno, nosotros, la oración es lo que Dios nos manda, a orar por nuestro pueblo, por nuestros líderes, por nuestros hermanos, orar por ellos. Porque recuerde que en el tiempo del Señor Jesús, habían discípulos que no eran abiertamente declarados, pero que eran parte del Sanedrín. Por ejemplo, José de Arimatea, y entre otros, que eran discípulos, pero que no se declaraban. Entonces sí que los hay. Hay hermanos entre los líderes que son discípulos del Señor Jesús, que no entran en el ecumenismo ni en esas cosas. Por ellos hay que orar para que ellos también declaren en alta voz y confiesen el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que podemos hacer en colaborar, pero en otros aspectos la palabra de Dios manda de colaborar con los que están predicando el evangelio de la verdad presente, el evangelio de los tres ángeles. Pero por sobre todas las cosas, la mejor colaboración que se puede hacer a la asociación general es salir de la ciudad al campo, donde usted ya no se tiene que estar preocupando por ganar dinero en la ciudad, por vivir en la ciudad, sino que salir al campo y a empezar a prepararse. Eso es lo que se puede hacer, dar el ejemplo a estos líderes, ejemplo de obediencia, antes de que venga la gran crisis. Sí, pastora mencionar que a coisa mais principal que nós precisamos fazer oração. Sobre o tempo de Jesus também estava tendo discípulo lá que estava discípulo de Jesus, pero não estava demonstrar na mesa. Maneira você de Arimateia, Nicodemo, etc. Pois nós precisamos fazer oração para líder não sincero, que ainda está bom dia conferência general, que não está unindo com o comunismo, de forma nós por cooperar. Anto esta bisa também que nós mester ajuda a conferência general dor de sal e vai em campo, vai planta, para nós não tem que depender de entrada de cidade para nós por sobreviver. Esse aí nós mester assim, obedecer espírito de profecia. Bueno, hermano, ha sido un placer inmenso conversar con usted en Bueno, esta de preguntas. parece que hay otra pregunta de una persona, de Diana Manzana. No le veo la mano, perdóneme, déjame ver. Totis, Sí. buen día.
Dale, Buenos días. Se mi manda está feia arriba, pero me está tendo opinião está bem delante. perdonado. Pero, mas agora me está para mi beurt. Sí, dale, bye, mi hermano. Ok. Bom dia, pastor. Buenos Marcos. días. Buen día. Ajá. Mi pergunta tá, no? Ora que bom mira tu unimento de tu religião de outro país, não? Não focus tá arriba que tem verdade que tá é adventista de 7 dias para join, não? La pregunta de la hermana es si el enfoque de la Unión Mundial tiene como propósito unirse a la verdad adventista. No, si comenta assim, Así en la zona, sí. Explícame otro vez, mi hermana. mi pergunta tá, no? Se bom mira que é maneira que não tá uni tu país não é religião não junto, não? Tá netamente não focus tá riba é que tem é verdade para não ir junto com não que tá adventista 7 dias. Ok, ahora sí va a explicarme. Sí, la pregunta suena como lo siguiente. La unión que se está proporcionando en el mundo es es una unión que está enfocándose en la iglesia adventista, o sea, para que la iglesia adventista también se una con ellos. Exactamente. Exactamente. Sí, hermana. Sí, hermana. Ya por muchas décadas, han ido infiltrándose los jesuitas dentro de las instituciones cristianas protestantes. Ya para Y la iglesia adventista penetrada en la iglesia cristiana protestante. La iglesia adventista ha sido también infiltrada por los jesuitas. Iglesia adventista también guardo infiltrador de jesuita, ¿no? Hay muchas asociaciones que están siguiendo totalmente el ecumenismo, la unión de las iglesias evangélicas con las católicas, luteranas, protestantes, en un solo grupo ecuménico, Ahora incluyendo la iglesia adventista. Ahora que nós temos evangélico, é católico, é luterano, é protestante e é igreja adventista também está seguindo, não? Hay una asociación en Europa que el mes pasado, por primera vez, una asociación adventista en Europa dio a conocer que esta asociación es miembro directo del movimiento ecuménico. Tem uma associação na Europa, quando nós conhecemos luna passada, com nanta membro direct de organização ecumenística de Roma aqui. Entonces, el plan de los jesuitas es hacer que la iglesia adventista en su totalidad, con todos sus miembros, formen parte de esta gran armonía religiosa, esta gran unidad de las religiones para la oración por la paz. Pues lo que la organización ecumenista aquí, que jesuita, que logra, la cultura y organización adventista también forma parte de unidad de religión que forma del mundo. Anto ori pa adventista na tambe bangasi oración pa paz kunang tambe ta recipe. Imagínense cómo ha cambiado la mentalidad de muchos adventistas que aún ellos creen que es necesario orar por el Papa. Imaginanos mes con la mentalidad de adventista a cambia, usted hasta
Adventista nanta quiere que names de hacer oración para el Papa. Eso es contrario a la reforma protestante, pues que la reforma protestante sabe que el papado es el anticristo. Essa que está contra a reforma protestante sobre a reforma protestante sa bombom que papado eigenlijk é anticristo. Pero los tiempos están cambiando. El tiempo no está cambiando. La mentalidad de los adventistas está cambiando. A mentalidade adventista não está cambiando. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Que todos los adventistas vayan también en pos de la bestia, honrando y adorando a la bestia. Lo que não quer é para adventista não também vai adorar a bestia. ¿Y cómo lo van a lograr? De la misma manera como lo lograron de que las mayorías reciban la vacuna que ahora ha matado a miles de personas. Exactamente. Não que logra essa que de mesma maneira como não logra algum ano não passar, ano 2021, para hope adventista não vai tomar a vacuna. Y eso lo lograron por medio de las instituciones adventistas y de todas las organizaciones del mundo. Pero era una agenda del Papa. No era una simple agenda de las Naciones Unidas. Era una agenda del Papa. É a agenda que não por a logra usa aqui para manipular a adventista não. Não estava uma agenda de ONU, estava uma agenda de que a bini for de Papa de Roma. Então, com não a logra convencer a adventista não para não vai tomar a vacuna, com a mata assina tanto gente door de usa nos instituciones mes y nos iglesia. Y muchos de los pastores adventistas usaron a la hermana Elena de White para engañar al pueblo, haciendo creer que la hermana Elena de White apoyaba o apoya las vacunas, lo cual es totalmente falso. Y opiti el líder na aquí gana el pueblo adventista door de bisa nang cu espírito de profecia of se escrito nang de Ellen G. de White ta admiti e ta promover assunto de tomar vacina. Assim ne hope adventista nang awardo ganhar. Entonces es algo triste, pero la mayoría de la iglesia adventista va a terminar adorando en día domingo. É triste para bisa, pero en gran mayoría de miembros de la iglesia adventista aquí também acaba adorando riba el día domingo. Y uniéndose a todas las religiones por las grandes catástrofes que han de azotar este mundo y por los grandes terremotos y otras cosas que vienen. Y Nanta va a terminar uniendo y guardando el día domingo de compa sobra. Manera como de los siglos de y no desastre natural também só finalmente adventista não também guarda el día domingo para aparecer aqui não. Y en este caso va a ser obligatorio, forzoso, va a ser demandado por las autoridades civiles y por los líderes religiosos. Va a ser un tiempo de angustia cual nunca hubo ni lo habrá. Está obligado, lo da una persecución, nunca é muito. So, a comunicação está malo, agora aqui. Sim, farei. Bisa más? Abli? Era más? Sí, pero a comunicação está malo. Então, lo que me quero bisa punto é hora significa se boa bom de totalidade não foca mais bem para ganhar a adventista para ganhar totalidade de hora.
Rami como pregunta po, que men, pisami ko tu palabra, que men nan que ay adventista nan panay Si sobra. bawa, si bawa bom di turi lo que não está passando com não tá reuni turi país na turi religião na junto que men estamos a mener com não focus tá mais bem ribe adventista que tinha verdade. Si e queda a fo fuera de totalidade e ore com não trabalho nota completamente assim e ore. Mi forma de mireta. Isso agora tá compreendendo? Sí, me comprende. Entonces, la hermana, como una observación a la pregunta ya contestada, es lo que usted ha dicho, que ellos, o sea, el gran élite, junto con el comunismo romano, está tratando de involucrar a los miembros de la iglesia adventista, el pueblo adventista completo, en el comunismo, porque para ellos, si no logran eso, no habrán hecho el trabajo completamente. Tienen que lograr engañar a los adventistas por medio de la conferencia para que entonces su trabajo sea completo. Es su forma de observar. Y silenciar también el mensaje, porque si logran involucrar a la iglesia en el plan de ellos, lo próximo que viene es silenciar el mensaje del tercer ángel, pero no lo podrán hacer porque la palabra de Dios dice que se oirá en el mundo entero en alta voz, a gran Sí. voz, en todos los idiomas, en todas las culturas, en todos los pueblos. Ok. Pues, lo que nan que logra también, consecuentemente, si nan hay en el pueblo adventista, uno, na de dos lugares, será boca de mensaje. Y me el mensaje ángel no va a predicar más del mundo, pero nada no aquí. Para sobra, el mensaje de tres ángeles, 5 horas predicar, na tur nación, tribu y lengua, de tur idioma, para el mundo por conocer y por decidir entre lo que está verdad y lo que está error. Amen. Irmã, só de Diana Manzana, sumangita, que tu vai ofertar mamio. No, então, mamio, em papia ni hora. Hermana Diana? Sì, mi tratti un pregunta sobre ahora y pastora Papia over di sali foi ciudad by campo. Ahora mi pregunta tata, ese está referido a que ahora fue Papia de Babilonia también, entre otros. Para mí, comprendo. Que te vista sali fuori di Babilonia, ben Papia anche la Papia, e la vista Ajá. da sali fuori di Babilonia. Ahora, Ajá. alimento fuori di Babilonia te encerra también sali by campo. Ah, ok. La hermana pregunta, usted ha mencionado salir de Babilonia. Salir de Babilonia encierra también la salida al campo. Ese es el mensaje para estos días. Pero, claro, salir de Babilonia es algo espiritual, no es algo material. Es una lucha espiritual. La lucha la tenemos contra poderes de las tinieblas. No es una lucha material, carnal o física, sino espiritual. Lo mismo la salida de Babilonia es no participar de las abominaciones de Babilonia. El cáliz de la ira está llenándose por el asunto de las creencias falsas. Salir de todas las creencias falsas. Entonces es una salida espiritual. Amén. Sí, pero también de igual manera el llamado es prepararnos físicamente para la crisis que viene. Pero el llamado es más que es sobre todas las cosas a salir de la confusión, de las creencias, de las doctrinas falsas. Debe que esa Babilonia será más bien una salida espiritual. Que me nota
carnal, algo físico, eta salida espiritual voor die Babylonia. Eigenlijk een mensaje die salimento para bij het campo también da mensaje para el tempo a. Falta esa salida espiritual. Hermana Diana. Sí, Danke pe contesta, ¿no? Comprendido. Gracias, pastor. Gracias, Entendido. hermana. Amén. Pero ahora, pastor, si decimos que una salida no carnal, entonces la hermana de White ha dicho, o sea, llamada a la iglesia adventista. Podemos entender que la iglesia es apostasía o no hay que Pero nosotros Hermana, no se no te bien, sale. no se escucha bien. ¿Aló? ¿Se puede entender? No se escuchó bien. Nós Ahora tendo No, o sonido de Sam, viento no of the fan. ahora sí. ¿Me puede entender? ¿Se puede oír mi voz? Sí, un poco. Sí, sí, ahora sí. Sí. La hermana White ha dicho que no se llame a la iglesia bautista. Entonces, se puede Irmã, que aún- No, Mira, Mas mas no, no se estou escucha de bien. viento. No, mi nota no. Porta evento acender, porta evento acender. No, entonces Pues ahora não está tendo viento. no. A formanda tá canando um caminho também, pessoal. É sonido todo malo. No. mi Roman, si undi site na di Roman dan dos tabri. NF anto ku sotis. Dos tabri. Esse aí tá bom, comunicação não tá bom. Peril. No. Sí, entonces me abrir. Sí, correcto. Ok, me também para ver outro telefone, bom? Ah, ou não se atendeu? ¿Ahora se oye mejor? Seguro. Sí, mi pregunta suena como el siguiente. La hermana White en sus escritos ha dicho que no se llame a la iglesia adventista Babilonia. Ahora la llamada es para salir de Babilonia. Aunque la apostasía se ha metido en la iglesia adventista por sus propios líderes, entonces se puede decir que hay que salir de esa iglesia. Hay que salir del pecado y de la asociación con los pecadores, porque no podemos estar en armonía con el pecado ni con los pecadores. Entonces, separarnos de la apostasía y separarnos de las personas que practican la apostasía, pero no separarnos de las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no separarnos de las creencias, no separarnos de lo que nosotros hemos recibido, sino apartarnos de los que están practicando la apostasía. Eso es. Ruth, bo Mike ta beridushi. Sí, sí, pastor Tabisa, ku eigenlijk nos was apartar voor die conferencia general y su líder nang ku ta practica apostasía, pa sobre e punto no tapa separar for die enseñanza nang ku nos a receber, ni apartar for die lo que nos hacía, pero sí apartar for die pica y for die apostasía, básicamente, ¿sí me comprende? Bueno, gracias, pastor, por sus explicaciones. Al final, ¿qué es lo que le pasó al Señor Jesús? Al final, ¿qué es lo que le pasó al Señor Jesús? ¿Qué pasa con el Señor Jesús finalmente?
Él se apartó del templo y de las sinagogas. Ele apartava fora do templo e a sinagoga não. ¿Pero por qué motivo? Porque ya lo habían separado, lo habían expulsado de las sinagogas y del templo. Pero para que motivo? Para sobrayar não saque fora da sinagoga não e também o templo. También los discípulos los separaron, los expulsaron del templo y de las sinagogas. E o discípulo também não era separar fora do templo e fora da sinagoga não. Entonces, esto es una persecución espiritual de que a las personas que están predicando el mensaje de la verdad presente, los hacen a un lado, los oprimen, los persiguen, los expulsan de las iglesias adventistas. Estão a predicar a mensagem de verdade presente, está puxando e está sacando fora da igreja adventista. Aquí en Indonesia, por ejemplo, yo escucho de pastores que están predicando el mensaje de la verdad presente y les han prohibido entrar a las iglesias adventistas del séptimo día aquí en Indonesia. Também só que na Indonésia, ela tende de pastor não está predicar a mensagem de verdade presente e não awardo proibir, não te mag de dentro da igreja adventista. Ruth, please, será mais do chimita purva, pero me impor. Entonces, no es que los pastores o los hermanos que están predicando de profecía quieran alejarse de la iglesia adventista, sino que la iglesia adventista los expulsa, los echa fuera, los rechaza por estar predicando la verdad de la verdad presente para este tiempo. Pues ecos nota que o predicador não, ou o pastor não que alejar fora da igreja adventista e ponto tá que a igreja adventista também está saca e predicador não e o pastor não que predica a verdade presente. Al buscar pode coisa mais calmo e tá paga corrente com água. Ando água de que hora ela paga? Não. Andando uma leite de neve se tu luna. Devo buscar para a minha compra leite dela. Roman, Ruth, por ser Roman, so Mike. Ruth, boting mo será po Mike. A mi tinture dos Mike não será aqui dentro, Romana. Boting mo será po Mike, Ruth. Yes. Sí, algo así. Bueno, ¿está comprendible? Bueno, sí. Sotis, me Gracias, una queridos pregunta. hermanos. Hay una pregunta más allí. Sí, solo uno. Ok. Mi pregunta te aquí. Y no te atendemos, Sí, Sherwin. mi pregunta te aquí. Si no por predicar verdad presente, o si no te sacanos a fo, ta quenta iglesia, el líder nan, of el miembro nan. Di composto sempre mi detende, ta miembro nan ta forma e iglesia. Ahora, tin camina ma llega escucha si, camina e miembro nan alan tanto bisa la que ama y predicar. Entonces, nan que escucha. Anto di con no son tacieli. Ok. La pregunta del hermano Sherwin suena como lo siguiente, que los hermanos tenemos entendido que la iglesia, ¿quién es la iglesia? Su pregunta es, ¿quién es la iglesia? ¿La conferencia o los hermanos? Porque él tiene entendido que somos los hermanos quienes formamos la iglesia. Entonces, él ha oído de lugares donde los hermanos han querido predicar el mensaje, pero se les ha prohibido. Y en ese mismo lugar han habido otros hermanos que dijeron, no, déjenlos que prediquen. ¿Por qué eso no se hace en otros lugares o aquí en Curazao? Que los hermanos se pongan del lado de la verdad y digan, dejan que ese hombre predique. Amén. El Señor Jesús dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo.
Entonces la iglesia puede ser una familia o dos familias o dos personas o tres personas congregadas en el nombre del Señor Jesús y allí está Dios con ellos. Allí está Dios con nosotros. Nosotros também se com a igreja de caminho de 2 ou 3 reunidos em seu nome. Se tem 2 ou 3 Observação. seu nome, e não Senhor. Reiki tem uma Observação. observação? Sim, Reiki. Sim, é verdade, no hora de predicar, então ele fim lo bem. Então quer que que ele põe essa pedra papel se está possível. Eu me digo, é mensagem dentro do contratempo, me quer que esta hora de predicar tó. Se o Senhor te diz que não hora de predicar, ele põe pedra mesmo papel se está possível. Então, uma observação de mim. Gracias, Reiki. La observación de Reiki es que si los hermanos no predicamos el mensaje, dice la Biblia que hasta las piedras predicarán el mensaje. O sea que el mensaje de Dios no podrá ser obstruida, no se podrá callar las voces que prediquen el mensaje del tercer ángel, porque ese mensaje irá de todas formas. Y por esas piedras tenemos que estar orando también. Por ejemplo, el mensaje del ex jesuita sacerdote Alberto Rivera. Esa era una piedra, esa era una piedra que lo asesinaron sus propios amigos, los jesuitas, por estar predicando la verdad de la palabra de Dios en contra de las abominaciones de Babilonia, de la gran ramera. Também nós temos oração para pedra aí também. Maneira, por exemplo, Roberto Rivera, que estava tão jesuíta que a convertir e a predicar contra a Babilônia e que passa o mesmo colega não a matar. Ela sai predicar é verdade. Ok, bueno. Sharon, ¿está bom? Sí, pero hay un problema muy grande, pastor, hoy por hoy, porque en grandes líneas la verdad se comprende, pero cuando los convertidos tengan que bautizarse, ¿cómo se hará eso? Porque no en todos lados hay pastores ordenados o ancianos ordenados que bauticen a estas personas. Entonces, ¿qué se debe hacer? Me pregunta, ¿tiene pastor nan ordenar y anciano nan ordenar turcaminda? No tiene pa persona nan ordenar escucha mensaje nan por guardo bautizante. Ahorita aquí, ¿cómo se hace? Pedir a Dios en oración, que Dios sea el que elija al que Él quiere y que el pueblo oren por Él, lo elige el pueblo, pero de acuerdo a la oración. Como el Señor Jesús lo dijo en el caso de Matías, echaron suertes para ver quién iba a ser el discípulo que iba a reemplazar a Judas Iscariote. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Por medio de la oración, para ver quién era el que Dios había elegido. Entonces, la suerte cayó sobre Matías. De igual manera con algunos de los hermanos. El Espíritu Santo va a decir, sepárenme a tal persona, sepárenme a este. Por ejemplo, sepárenme a Bernabé, sepárenme a Timoteo, sepárenme a Juan Marcos, que lo necesito en este ministerio. Dios le va a decir a su pueblo, sepárenme a tal persona, cualquiera de los hermanos. Aleluya. Amén. Brother, te avisa que nós mesteras oração, maneira na ocasião que mesteras com um discípulo para ocupar o posto de Judas. Então, não tira suerte e não há oração e Deus indica, por exemplo, mester apartar Matías, mester apartar Juan Marcos, mester apartar Isaac y oficial, pues nos mesteras oración. Pues entonces, hermano, no es una cuestión solamente de
escuchar e interpretar la profecía, pero una entrega total a Cristo Jesús. Un acto de entregarse completamente al Señor Jesús para que el Espíritu Santo mismo pueda dirigir al pueblo de Dios. Amén. Ok, Romana, ahora que sí nos va a decir. Ahora sí vamos a despedirnos, pastor. 9 horas de distancia, eso no es algo, no es poquita Sí. cosa. ¿Qué hora es allá? Aquí ya van a ser las 7 de la noche. Wow. Allá está 9 minutos para las 7 de la noche. Sí, ha sido un placer inmenso tenerlo aquí con nosotros. Hemos aprendido mucho. Gracias a Dios, hermana. Si Sí. usted nos dirige en oración. Sí, yo puedo. Entonces va Bueno. a terminar con oración. Padre nuestro, te agradecemos en esta mañana, nos agradecemos, Señor Jesús, por todas las enseñanzas que nosotros hemos recibido, por tu enseñanza, que nos hace. Conoce recibí, bendición al pastor Escobar, bendice al pastor Escobar como siervo tuyo, como servidor divo, Pai, por seguir ayudándonos en el mensaje en el fin de tiempo, para que continúe ayudándonos con los mensajes proféticos para el fin del tiempo. Bendícenos grandemente, bendicionanos grandemente, nos te pide en el nombre de Jesús, pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. 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 Bendición, pastor. Dios le bendiga. Gracias Hermana, igualmente. Feliz bendición. día. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, Amén. pastor. Gracias, Gracias, pastor. hermanos. Gracias, pastor. Gracias. Gracias, hermano. Bueno, Sotis. feliz día. Feliz día. Feliz Tengan día, mi buena hermana. noche. Que Bendición. Dios los bendiga. Gracias. Amén. Hasta la próxima. Amén. Daqui na Ok. Unitur. Deus bendicionanos. Ujú. Gracias.